En la sesión de hoy vamos a finalizar este tema respecto al análisis de cuál fue la derrota que Jesucristo propinó sobre Satanás. Estamos analizando cuáles fueron los efectos de la obra de Cristo sobre el diablo. Y quisiera que finalizáramos esta sección analizando de manera breve, muy breve, algunos otros pasajes que nos hablan acerca de la victoria de Cristo sobre el diablo. Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quebrantó el poder de la muerte y echó fuera al destructor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay una descripción de la obra de Cristo ganando la victoria sobre Satanás. Marcos capítulo 3 versículo 27 nos muestra que Jesús ató al hombre fuerte y que ahora Jesús arrebata las almas que antes estaban bajo su influencia para trasladarlas al reino de la luz, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El establecimiento del reino de Dios requería que el hombre fuerte, Satanás, fuese dominado y aplastado, y esto lo hizo Cristo. Lucas capítulo 11 versículo 20. Allí Jesucristo dijo: Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que el reino de Dios llegó y Cristo podía expulsar a Satanás, a los demonios, de las personas. Lucas capítulo 10 versículo 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que bajo la obra de Cristo, Satanás fue derrotado, cayó del cielo como un rayo. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La encarnación de Cristo significó la destrucción de Satanás. Así que vamos a hacer un resumen de todos estos textos que hemos estado analizando, y de manera breve, sucinta, vamos a mencionar algunas de las consecuencias de esta derrota propinada por Cristo sobre Satanás. Consecuencias. Miren, primero, el poder de Satanás fue refrenado, de modo que no puede seguir engañando a las naciones con la eficacia que lo caracterizó antes de la venida de Jesucristo. Principalmente ya no podría estorbar la difusión del Evangelio de salvación y en este sentido no engañaría más a las naciones. Bueno, eso no significa que Satanás no podría estorbar a los siervos de Dios, pero sí significa que Satanás no podría impedir la evangelización de todas las naciones. Como dice el comentarista Hendrickson, esta derrota de Satanás indica que en la era actual del Evangelio, que comienza con la venida de Cristo y se extiende hasta su segunda venida, la influencia maligna de Satanás se restringe de manera que sea incapaz de prevenir la extensión de la Iglesia entre las naciones,
por medio de un programa misionero. Durante todo este periodo se impide que induzca a las naciones, al mundo en general, a destruir la Iglesia como institución misionera y poderosa. Pero puede que usted pregunte, luego de haber analizado todos estos textos, ¿está verdaderamente derrotado Satanás? Bueno, cuando nosotros vemos el avance del paganismo en la cultura occidental, cuando vemos el crecimiento del terrorismo, amenazas de desastres mundiales, paganización de las iglesias cristianas, aceptación de toda clase de pecados antes rechazados por la sociedad como el homosexualismo, el aborto, el divorcio y otros, pareciera que Satanás está vivo y coleando, haciendo de las suyas a su antojo y sin ningún control. Así que ahora vamos a entrar en otro tema, vamos a estudiar cuáles son las implicaciones de la derrota de Satanás y cuál debe ser la actitud del cristiano hacia este personaje siniestro. Así que vamos a analizar esta pregunta desde la luz de las Escrituras. ¿Realmente Satanás fue herido mortalmente? ¿En qué sentido Jesús propinó este duro golpe a Satanás? ¿Qué implicaciones prácticas tiene este hecho para el cristiano? ¿Qué implicaciones tiene para todo el mundo? Yo sé que la mayoría de las personas estarían dispuestas a afirmar que Satanás no está herido mortalmente, puesto que sigue haciendo de las suyas. Los que vivimos en naciones con conflictos de violencia y terrorismo interno, como Colombia, tendríamos serias razones para cuestionar la derrota de Satanás a través de la obra de Cristo. Pero es necesario ir a las Escrituras para hallar respuesta a estas inquietudes. Vamos a analizar algunos pasajes claves que nos dan luz sobre el campo de actividad que Dios permite a Satanás en la actualidad. Así que vamos a empezar con Judas, versículo 6. Escuchen lo que dice Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos dicen que Dios solo encadenó en prisiones eternas a los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de cuya relación nacieron los gigantes que se mencionan en Génesis. Pero es difícil afirmar este hecho sin entrar en serias contradicciones con la enseñanza general de la Biblia respecto a la naturaleza de los ángeles, los cuales no tienen cuerpos como los hombres y no pueden casarse ni tener relaciones sexuales, como nos lo deja ver Cristo en Mateo capítulo 22, versículo 30. Más bien, este pasaje de Judas lo que afirma es que muchos ángeles se rebelaron contra Dios y en este acto de desobediencia abandonaron su posición de autoridad concedido por Dios y siendo expulsados de su hogar celestial, fueron condenados a un mundo tenebroso donde esperan el gran día del juicio que Dios derramará sobre ellos y todos los hombres que le siguieron en su rebeldía y perversión. Están encadenados en prisiones eternas. Pero estos demonios no están inactivos, a pesar de estar encadenados en prisiones eternas. La Biblia no enseña que la victoria de Cristo sobre Satanás elimine por completo la maldad en la tierra, al menos en el estado actual, antes de que entremos al estado eterno. Estos demonios tienen un campo de acción en el cual siguen rebelándose contra Dios. Vamos a analizar lo que dice Lucas,
Escuchen lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 30 al 31. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Este texto nos deja ver que los demonios tienen su morada en el abismo, pero también el mismo texto nos deja ver que el Señor les permite cierta actividad en la tierra. Vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cristo propinó un duro golpe en la cabeza de Satanás, pero él será aplastado por Dios bajo los pies de los creyentes. Los creyentes también participamos en esta guerra victoriosa sobre Satanás. Es necesario que el diablo aún actúe y tenga cierta injerencia en los asuntos de los hombres, para que los creyentes podamos seguir venciéndole hasta que su completa y total derrota sea evidenciada bajo nuestros pies. Aunque la sentencia declarada contra Satanás en Génesis capítulo 3, 15 se cumplió con la venida de Jesucristo, para nosotros, seres finitos, parece haber un espacio de tiempo entre la victoria de Cristo y la total eliminación del enemigo de la humanidad. Pero Dios, que vive en un eterno presente, ve la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz. Y cuando estemos en el estado eterno y podamos ver las cosas con más claridad, contemplaremos también que la derrota de Satanás se dio en la cruz de Cristo. Entonces, apreciado oyente, ¿cómo debemos ver hoy día a Satanás? ¿Como un ser poderoso que pueda hacer como él quiera y con quien quiera? ¿Como un ser insignificante que no tiene injerencia en los asuntos de los hombres? Nuevamente, acudamos a la Biblia para ver qué es lo que ella nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto implica que es muy riesgoso ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero debemos evitar caer en asignar a Satanás un poder y una autoridad exagerada que no corresponde con la obra de Cristo en la cruz y su victoria sobre el diablo. No podemos caer en el dualismo, es decir, que el poder bueno de Dios se enfrenta en una guerra entre iguales contra el poder malévolo de Satanás. Esto es erróneo y corresponde más a la visión pagana de las filosofías y religiones espiritualistas. El apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que tenemos una pelea contra las fuerzas espirituales de maldad. Pero nuestra pelea es contra un enemigo mortalmente herido. Las acechanzas de Satanás y sus acciones maléficas no son más que los movimientos finales de un animal herido mortalmente. Su mayor esfuerzo consiste en engañar y dar la apariencia de un ser superpoderoso que pueda hacer con el mundo y con el creyente como él quiera. Pero sucumbir a la aceptación del derecho de Satanás a gobernar sería una traición a Cristo. Es una expresión de incredulidad y es la peor de las idolatrías. En el estudio anterior, estudiamos algunos textos bíblicos que nos muestran en qué sentido Jesús propinó este duro golpe a Satanás y por qué Satanás sigue obrando hoy y sigue engañando y sigue haciendo cosas en medio de las naciones. Y quisiera que finalizáramos con
algunas implicaciones prácticas que tienen estas verdades con respecto al creyente. Apreciado oyente, muchos proponentes de la guerra espiritual moderna dicen que el creyente puede ser susceptible a maldiciones, incluyendo la posesión demoníaca. Pero déjeme decirle que esta no es una posición bíblica, ni evangélica. Los creyentes siempre han insistido en que debemos cuidarnos de la influencia doctrinal, moral y espiritual de Satanás, pero algunos predicadores modernos agregan que los creyentes pueden recibir ataques satánicos a través de regalos, comidas, objetos, fetiches y otras cosas, que incluso pueden ser víctimas de maldiciones relacionadas con los ancestros y los lugares donde habitan. Pero afirmar esto es desconocer la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz y en su resurrección. Efesios capítulo 1 contiene verdades gloriosas que como creyentes debemos conocer y nunca olvidar. Mire, Efesios capítulo 1 nos enseña que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que fuimos escogidos por Dios para ser santos, para recibir la adopción de hijos, y que ahora nuestro Padre es Dios. Efesios 1 también nos enseña que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de Dios, que ya no seremos rechazados, sino aceptados ante Dios por Cristo, que hemos sido comprados y perdonados por Dios para siempre, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que Él ahora mora en nosotros para siempre, que el Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que somos ciudadanos del cielo, que el poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos ahora opera en nosotros. Apreciado oyente, sería absurdo pensar que alguien por quien Cristo hizo todas estas cosas desde la eternidad pueda ser víctima de un enemigo derrotado y pueda ser habitado o maldecido por Satanás. Como creyentes estamos viviendo anticipadamente la gloria futura. Nuestra posición está fuera del alcance de Satanás. Mire, el Señor Jesucristo allá en Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, nos enseña que ningún poder maligno podrá tocarnos o apartarnos de la protección de Dios porque estamos en sus poderosas manos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, también nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 19, dice que si permanecemos en Cristo, entonces Satanás no puede tocarnos, aunque él siempre nos va a estar enviando dardos, como dice Pablo en Efesios, capítulo 6. Colosenses capítulo 1 versículo 13 nos enseña que hemos sido librados por siempre de la potestad de Satanás y hemos sido trasladados al reino de su Hijo. El apóstol Pablo en Romanos 8 versículo 31 pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 versículos 38 al 39 nos deja ver que nada, absolutamente nada, podrá apartarnos del amor protector de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que algunos creyentes crean que pueden ser poseídos por el diablo o poseídos por demonios? Con este interrogante vamos a iniciar hoy esta sección acerca de la posesión demoníaca. Vamos a analizar este tema, la posesión demoníaca, como parte de este gran tema que estoy desarrollando acerca del conflicto espiritual. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a la posesión demoníaca? Así que, como hemos hecho con el resto de los temas, vamos a analizar en buena parte todo lo que la Biblia nos enseña sobre esto, sobre este tema. Y ahora, la Biblia nos muestra que Satanás, a través de los demonios,
puede posesionarse de algunas personas. Y es muy importante considerar en este estudio la realidad de las posesiones demoníacas, ya que esto forma parte de la manera como Satanás pelea contra el hombre, tratando de hacer sus vidas más ruines y desdichadas. Aunque no contamos con el suficiente espacio para realizar un estudio detallado y minucioso, trataremos de analizar los puntos principales relacionados con este tópico. Y nuevamente vamos a recurrir solamente a la enseñanza clara de las Sagradas Escrituras, ya que, apreciado oyente, el mercado de libros cristianos está lleno de material sobre demonología y posesión demoníaca, en los cuales se trata el tema desde la perspectiva de los casos y experiencias particulares de los escritores, y desde esos casos muchas veces se establecen doctrinas y prácticas contrarias a la enseñanza de la Biblia. Apreciado oyente, es un sano principio de la hermenéutica cristiana que jamás podemos establecer doctrinas basadas en un solo versículo bíblico, sino que la doctrina debe estar fundamentada en el conjunto total de las enseñanzas de la palabra de Dios. De la misma manera, no podemos establecer doctrinas basados en textos oscuros o difíciles de la Biblia, sino que los textos claros deben interpretar a los oscuros. Pero también es cierto que no podemos establecer doctrinas basados en las experiencias de las personas o de las iglesias, sino que las experiencias deben ser sometidas a la luz y el juicio de la palabra. Siendo el tema de la posesión demoníaca tan confuso en el tiempo de hoy, en virtud de toda la literatura que se ha escrito tratando de encontrar en la Biblia justificación para todos los casos y experiencias de los modernos exorcistas cristianos, invito a todos los oyentes para que acudamos nuevamente a la sola Biblia como fuente verdadera e inerrable de la revelación divina sobre estos asuntos espirituales. Así que iniciemos analizando este tema de las posesiones demoníacas, revisando lo que nos enseña el Antiguo Testamento. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre la posesión demoníaca? La Biblia presenta la realidad de la posesión demoníaca en las personas no regeneradas. Es decir, aquellas personas que no han sido regeneradas pueden ser poseídas por demonios. Aunque el Antiguo Testamento no presenta testimonios concretos de posesión al estilo como nos lo presentan los evangelios, encontramos muchas personas que voluntariamente se entregaban al servicio de Satanás. Estas personas posiblemente eran poseídas por espíritus que les ayudaban a desarrollar prácticas ocultistas. La Santa Ley de Dios en Levítico capítulo 19 versículo 31, en Levítico capítulo 20 versículo 6 y en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 12 prohíbe que tengamos trato con aquellos que tienen espíritu de adivinación. Escuche lo que dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y Levítico capítulo 20, versículo 6 dice, y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que en estas naciones paganas, estos adivinos, estas personas practicaban la adivinación con la ayuda de espíritus malignos. Bueno, en Éxodo encontramos a los hechiceros y magos egipcios que hacían encantamientos por el poder de espíritus malignos. Y muchos pueblos paganos adoraban a Satanás mediante la adoración a sus dioses. Escuche lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Aquí el autor dice que todos los sacrificios y la adoración que se rendía a los dioses realmente se rendía a los demonios. Los demonios, a través de los cultos idolátricos, exigían sacrificios humanos. Esto es lo que nosotros entendemos influenciaba a esta gente para que quemaran a las personas y sacrificaran incluso a sus propios hijos. Por cierto, el Antiguo Testamento establece la pena capital para todos los que se entreguen voluntariamente a los demonios. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 22 versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. Bueno, como ya les dije en la introducción, el Antiguo Testamento no tiene casos de posesión demoníaca de forma tan clara como nos lo presenta el Nuevo Testamento. Así que para una comprensión bíblica de las posesiones demoníacas, es preciso entonces analizar más exhaustivamente lo que enseña sobre ese tema el Nuevo Testamento. Los evangelios están repletos de testimonios de personas poseídas por demonios. Por cierto, 55 veces se nos presentan casos de posesiones en los evangelios. Y recordemos que la adoración a los demonios era una práctica común en el mundo greco-romano. Proseguiremos hoy con el estudio de las posesiones demoníacas en la Biblia. Y hoy vamos a analizar las posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento. Como les decía en la última parte de la sesión anterior, los evangelios están repletos de testimonios de personas poseídas por demonios. 55 casos se nos mencionan en los evangelios. La adoración a los demonios era una práctica común en el mundo greco-romano. Así que el Nuevo Testamento, y de manera especial los Evangelios, están llenos de casos de personas poseídas por demonios. Las posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento tienen ciertas manifestaciones comunes. Y si usted hace un estudio de cada uno de los textos del Nuevo Testamento que nos habla de casos de personas poseídas por espíritus malignos, por lo general, esto se evidenciaba en hipocondria, en locura, en epilepsia, frenesí, en problemas de dicción, emudez, sordera y ceguera. Aunque muchas de estas manifestaciones parecen enfermedades, realmente hay algo más que los síntomas habituales de una enfermedad. En la Biblia se hace una diferencia entre los enfermos no posesos de aquellos que están siendo afectados por un demonio.
por lo general, los poseídos por demonios manifiestan una fuerza sobrenatural, como nos lo deja ver el caso de el endemoniado en Marcos 5:4 y en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 16. Aunque no siempre los endemoniados manifiestan locura. Bueno, se puede ver el caso del mudo y el caso del ciego, los cuales no expresaron locura. Incluso la Biblia hace una diferencia entre los que padecen enfermedades mentales y los endemoniados. Escuchen lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí hay una diferencia entre aquellas personas que tenían problemas mentales y los endemoniados. No todos los que tenían problemas mentales eran necesariamente endemoniados. Y ahora, ¿cuáles son los ejemplos que podemos tomar del Nuevo Testamento de personas endemoniadas? Vamos a revisar algunos de estos casos, no todos porque son muchos, pero vamos a tomar los casos más sobresalientes de personas endemoniadas en el Nuevo Testamento. Y empecemos con los endemoniados gadarenos, cuya narración está en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Uno de estos endemoniados gadarenos estaba poseído por muchos demonios. Por muchos. Tanto que en la narración bíblica, el demonio se presenta con el nombre Legión porque eran muchos. Una característica de estos endemoniados gadarenos es que habitaban en las tumbas y en los cementerios y manifestaban locura. Otro caso es el endemoniado de la sinagoga de Capernaum. Este es un caso que lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. El endemoniado de la sinagoga de Capernaum. Mediante la predicación de la palabra de Dios, quedó expuesto este demonio, quien no tuvo más remedio que manifestarse. Y el demonio habló, reconociendo la procedencia divina de Jesús, pero Jesús le manda que calle y salga. Bueno, esto muestra que los demonios tienen un conocimiento sobre las cosas espirituales, pero Cristo ordena que no lo divulguen. ¿Por qué razón? Bueno, Cristo no permite que los demonios den testimonio de su mesiasgo, porque esta es la labor del Espíritu Santo a través del hombre creyente. El reino de Satanás no puede ser el agente de la revelación de Dios a los hombres. Otro caso que encontramos en la Biblia es el de la endemoniada Sirofenicia, el cual este caso lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y esta era la hija de una mujer extranjera, la cual estaba siendo poseída por Satanás y es liberada por Cristo a la distancia. Otro caso en el Nuevo Testamento es el del muchacho endemoniado. Este aparece allá en Mateo 17, 14 al 21. Este muchacho presentó manifestaciones como las convulsiones, espumarajos en la boca, rechinar de dientes, mudez, sordera, rigidez de los miembros. La Biblia dice que el demonio lo arrojaba al fuego y al agua. Los apóstoles, por cierto, intentaron expulsar a este poderoso demonio, pero no pudieron. Ellos habían recibido de Cristo el poder para hacerlo, pero Jesús les dijo que este género sale con oración y ayunos. Y es posible que aquí se refiera a diferencias de poder que hay entre los demonios. Otro caso que nos muestra la Biblia de personas en estado de posesión es la esclava de Filipos.
Y este caso lo encontramos en Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación, un espíritu pitón. Bueno, analizando estos y otros ejemplos de posesión en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, podemos concluir varios asuntos. Primero, que la posesión demoníaca puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Y que no hay una relación esencial entre el carácter de la víctima y su posesión. Que la posesión puede ser permanente o espasmódica, siendo retratado el primer caso en Lucas capítulo 11, versículo 26, donde la palabra traducida como morar denota residencia permanente. Que el cuerpo y la mente se ven afectados por igual cuando hay un caso de posesión. Se produce o bien una supresión general de la personalidad o una especie de doble personalidad. Que la persona se convierte en instrumento del demonio. El demonio es quien habla. Y también aprendemos que los síntomas son distintos en cada caso de posesión, pero a menudo incluyen una anormalidad mental, epilepsia, fuerza sobrehumana. Y esto se tiende a dar más en los casos involuntarios. Algunos plantean que una vida de profunda pecaminosidad debe caracterizar a las personas poseídas por demonios, pero no siempre es así. Al menos en los casos de la hija de la Sirofenicia y el muchacho endemoniado, en esos casos no, eran muchachos, eran personas que todavía no habían tenido la oportunidad de profundizar mucho en su pecado. Pero también encontramos que muchos hombres malvados, terriblemente malvados, no han sido poseídos por demonios. Por otro lado, personas inofensivas han sufrido mucho por la acción demoníaca. Y la Iglesia siempre ha diferenciado entre los hombres malvados y los hombres endemoniados. Los hombres malvados fueron excomulgados del seno de la Iglesia y los posesos fueron exorcizados. Vamos a continuar desarrollando este tema de las posesiones demoníacas en la Biblia. Y quisiera que analizáramos el aspecto de cómo Cristo ejerce su autoridad sobre los demonios. Cristo y su autoridad sobre los demonios. El ministerio de Cristo incluyó la liberación de la posesión demoníaca como parte del establecimiento del reino de Dios. Y esto ya lo hemos visto en Lucas capítulo 11, versículo 20. Jesús mostró misericordia para con el hombre poseído, pero Él era severo e implacable contra los demonios, y los mandaba a salir del hombre. Los demonios manifestaron siempre temor ante la presencia del Hijo de Dios, y ellos reconocieron que Jesús vino para destruirlos y que vino para aplastarlos. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ante la presencia de Cristo, los demonios no podían estar callados, sino que deben confesar quién es Cristo y la condenación que les espera. Ya hemos visto que la Biblia nos enseña que Jesús ató al hombre fuerte, a Satanás, y así pudo asegurar la victoria sobre los demonios, a quienes no les queda otra cosa que huir ante el poder de Cristo. Mateo 12, 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. Aquí Cristo está hablando de la acción que Él hizo como el hombre más fuerte sobre el hombre fuerte, es decir, sobre Satanás. Por cierto, el pueblo de Israel quedó impresionado por el poder de Cristo al echar fuera a los demonios con solo una orden de su boca. Así que Cristo expresó este poder sobre los demonios expulsándolos. Esto es a lo que se llama el exorcismo. Por cierto, el exorcismo era una práctica habitual entre los judíos. Bueno, incluso los hechiceros practicaban el exorcismo. Jesús tenía el poder para echar fuera a los demonios y también había dado autoridad a los apóstoles, pero algunas personas no autorizadas por Cristo también pretendieron echar fuera a los demonios en el nombre de Cristo y no les fue bien. Ellos pensaban que podían usar el nombre de Jesús como una palabra mágica ante la cual los demonios debían salir huyendo, pero no se trata de una palabra mágica. Escuchen lo que nos dice Hechos, capítulo 19, versículos 14 al 16. Allí hay un caso de personas que querían echar fuera demonios en el nombre de Cristo, pero que no habían sido autorizados por Él. Dice así el texto: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jesucristo no era un exorcista común. Bueno, en el sentido de que su autoridad incluía el prohibir al demonio que regresara a la persona, lo cual no podían hacer los otros exorcistas. Aquí encontramos el significado de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Escuche lo que dijo Cristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El expulsar demonios no es muestra de que se hace en nombre y el poder de Dios. Los brujos y los sacerdotes de otras religiones han hecho lo mismo. La diferencia está en que el cristianismo no practica un exorcismo aparte de la obra evangelizadora. Jesús no ordenó a sus discípulos que fueran por todas partes buscando a los poseídos para exorcizarlos, no. Más bien les ordenó que fueran predicando el Evangelio. Esta es nuestra misión como hijos de Dios. Predicar el Evangelio a toda criatura. Este Evangelio libera al hombre de toda esclavitud espiritual. Jesús mostró a su nación que era el Hijo de Dios y expulsaba a los demonios por doquier, pero siempre ligado al ministerio de predicación del Evangelio de salvación. No era simplemente sacar fuera los demonios, sino que las personas fueran habitadas por el poder transformador del Espíritu Santo. Hoy día nuestro ministerio es predicar el Evangelio de Jesucristo para que un nuevo poder llene las vidas de los hombres y todo poder satánico sea expulsado fuera.
En el estudio de hoy vamos a estudiar las posesiones demoníacas desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. ¿Qué ha pasado con este tema después de la muerte de los apóstoles hasta el día de hoy? Apreciado oyente, luego de la muerte de los apóstoles, sus discípulos, los pastores y aquellos líderes que los reemplazaron, y ese tiempo especial del siglo II y del siglo III, se conoce en la historia de la cristiandad como la patrística. Allí encontramos a personajes muy importantes dentro de la naciente iglesia cristiana, a los cuales se les denominó los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III, reconocieron la actividad de los demonios en medio de los no regenerados, en medio de los no salvos. En un escrito patrístico de los primeros siglos, conocidos como la Didaqué o la Didaché, allí los padres de la iglesia instruyen a la iglesia y se manda que mi hijo no tenga parte en presagios, puesto que llevan a la idolatría, ni sea hechicero, ni astrólogo, ni mago, ni esté dispuesto a consultarlos, porque de todas estas cosas se engendra idolatría. Luego de esta época de la patrística, trasladándonos a la Reforma, al siglo XVI, en esta época gloriosa en la cual el Espíritu Santo dio un avivamiento especial de renovación y restauración de la Iglesia a los principios bíblicos, tanto Lutero como los demás reformadores reconocieron la actividad demoníaca en su tiempo, aunque también fueron conscientes que con la llegada del verdadero evangelio, las naciones reformadas vieron una disminución de la presencia de brujas, hechiceros y personas endemoniadas. Por cierto, Lutero, siendo consultado por un pastor sobre un caso de posesión, él le recomendaba lo siguiente, cito textualmente: lo primero que debes hacer tú y tu congregación es lo siguiente: orar fervorosamente y oponerse a Satanás con la fe, no importa cuán tenazmente se resista. Hace unos 10 años tuvimos la experiencia de un demonio muy maligno, pero logramos someterle perseverando, con oración incesante y fe inquebrantable. En consecuencia, decía Lutero, no debieras tener duda de que si oras en verdad y con perseverancia, este espíritu maligno será humillado. Hasta aquí la cita. Lutero insistía en que la actitud de la Iglesia frente al problema de las posesiones era la necesidad de orar insistentemente. Él dijo, y vuelvo a citarlo textualmente, no podemos expulsar demonios con ciertas palabras o ciertas ceremonias, tal como lo hicieron Jesucristo y los apóstoles. Lo único que podemos hacer es orar al Señor Dios en el nombre de Cristo para que en su infinita misericordia libere a las personas poseídas. Pero nosotros mismos no podemos expulsar a los espíritus malignos, ni tan siquiera debemos intentarlo. Hasta aquí la cita del gran reformador Lutero. Otro de los grandes reformadores que Dios usó en el siglo XVI fue Juan Calvino. Y Calvino también reconoció la posesión demoníaca en su tiempo y presentó varios casos reales. Calvino, por cierto, insistía en que la Iglesia se vistiera de toda la armadura de Dios. Luego del avance de la reforma evangélica por toda Europa,
Las naciones que fueron impactadas por la predicación del verdadero evangelio vieron la disminución notable de los casos de personas posesas. Es así que por muchos años los pastores y las iglesias no vieron nuevos casos de endemoniados. Vamos a ir al siglo XX. A principios del siglo XX, a la par con el surgimiento del movimiento pentecostal, volvió a despertarse el interés por las posesiones demoníacas y los casos volvieron a incrementarse, especialmente con el auge y proliferación de algunas doctrinas y prácticas carismáticas. Se consideró la iglesia de ese tiempo, la iglesia influenciada por el pentecostalismo y el carismatismo, consideró que dentro del renovar de los dones espirituales para la iglesia estaba el don, entre comillas, el don de la liberación, el cual muy pronto se puso en acción en los grandes cultos de guerra espiritual. El ministerio de Peter Wagner ha sido decisivo en dar un impulso férreo a las prácticas de la moderna guerra espiritual que se esparce por doquier en iglesias de diversas tradiciones. Los casos de endemoniados en el ministerio de la iglesia actual superan con creces la gran actividad realizada por Cristo en el siglo I. Incluso ha surgido una nueva ciencia en la teología cristiana, la ciencia de la guerra espiritual. Los expertos modernos han descubierto las profundidades de la estructura gubernamental del reino de las tinieblas. Hoy día se habla de cartografía demonológica. Se dan infinidad de nombres para referirse a las potestades espirituales que gobiernan a las naciones. Se habla de espíritus relacionados con toda clase de vicios y pecados, y hay expertos en conjurar a los demonios para que hablen verdades espirituales desconocidas por los creyentes. Incluso se dan principios y técnicas para expulsar diversas clases de espíritus malignos, y otros son especialistas en descubrir hechicerías y hasta clasificarlas por categorías. Es decir, hoy día ya hay hasta una taxonomía de las hechicerías. Los movimientos evangelísticos masivos han dado otro impulso decisivo a las prácticas de la moderna guerra espiritual. Las grandes marchas para Jesús, las campañas y conciertos cristianos pretenden expulsar a los demonios de una región o ciudad en escalas gigantescas. Gritos de júbilo, danzas frenéticas, golpes al piso con los pies como en una marcha de guerra, aceite rociado sobre las casas o desde helicópteros, y hasta ruidosas oraciones dirigidas por los grandes líderes cristianos buscan expulsar a los espíritus y potestades que gobiernan sobre las ciudades y poblados. En fin, vivimos no solamente en la era del Espíritu Santo, también parece que estamos viviendo en la era del poder de las tinieblas. Al menos esto es lo que podemos deducir de todo el movimiento que circula por las iglesias hoy día relacionado con los demonios y los espíritus. Apreciado oyente, hoy más que en ningún momento de la historia de la Iglesia de Cristo, los creyentes viven sumergidos en una lucha constante contra los demonios y espíritus. Y esto ha llegado a profundizar tanto en la cristiandad actual que hasta se ha separado un tiempo especial dentro de la liturgia cristiana, dentro del culto, para hacer guerra espiritual. Es más, las librerías están repletas de libros que hablan sobre el tema. Podemos encontrar libros que van desde lo ridículo y supersticioso
hasta los que se apoyan en la psicología y la parapsicología con el fin de demostrar científicamente, entre comillas, la demonización de creyentes. La Internet es otro foco de ministerios electrónicos dedicados a enseñarles a los creyentes las profundidades de la guerra espiritual. Y nuevamente allí encontramos los maestros más increíbles y misteriosos que instruyen a las personas en cómo hacer frente a los espíritus, cómo hacer frente a hechicerías, brujos, maleficios en objetos y hasta maldiciones ancestrales. Nuestro siglo, apreciado oyente, el siglo XXI, también ha sido testigo del supuesto incremento de casos de posesión demoníaca. Lo sorprendente es que ya no solo en personas incrédulos, sino también en multitud de creyentes. Y esto ha generado un debate gigantesco dentro del seno de la iglesia evangélica. Y la pregunta que muchos se hacen hoy es esta: ¿es posible que los creyentes puedan ser poseídos por los demonios? ¿Es posible que creyentes, personas nacidas de nuevo, puedan ser poseídas por demonios? Los teólogos conservadores defienden la tesis histórica de que los creyentes, por su posición en Cristo, jamás podrán ser poseídos por demonios. Los autores asociados con la moderna guerra espiritual dicen que los creyentes están seguros en Cristo, pero que si ellos voluntariamente se entregan al pecado, entonces abren las puertas para ser poseídos por los demonios. Y otros tratan de ser más consistentes con sus ideas y proponen que el creyente, aunque esté en Cristo, es propenso a las posesiones demoníacas debido a pecados, a maldiciones ancestrales y otras cosas más. Algunos maestros de hoy día intentan ser más académicos y proponen que, aunque la Biblia no afirma concluyentemente la posible demonización de creyentes, ellos dicen que clínicamente puede demostrarse que muchos reales y consagrados creyentes han sido víctimas de este flagelo. Aunque hoy día tenemos sospechosamente, diría yo, demasiados casos de endemoniados, lo cierto es que Satanás y sus demonios siguen afectando a los hombres. Siguen poseyendo a aquellos que voluntariamente se entregan a él, y el poder de las tinieblas continúa aprovechándose de cualquier oportunidad que se les abra mediante las prácticas del ocultismo, la hechicería, los ritos satánicos, el rock pesado que está tan mezclado con esto y otros elementos directamente relacionados con Satanás y su obra.